Elvira García. Elvira, muy bien, Elvira. ¿Alguien más que se haya incorporado en este momento? Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI, que contribuye en la actualización y el desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud. Y a través de la educación continua, repercutimos en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al seminario permanente de COVID-19, antes COVIDUTI. El día de hoy nos acompaña el maestro Mario Alberto Flores Guadarrama con el tema Plan de Cuidados de Enfermería en Personas con Diagnóstico de COVID-19. Les recuerdo a las y los participantes que podrán realizar preguntas o comentarios sobre el tema. Les invitamos a escribir sus preguntas en el chat. También a través de la transmisión de Facebook les invitamos a dejar sus comentarios y nosotros se los haremos llegar al maestro. Bien, me permitiré leer una breve semblanza del maestro Mario Alberto Flores, quien es licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es técnico en Enfermería Quirúrgica, también por la Universidad Autónoma de Guerrero. También tiene una especialidad en Administración y Docencia de los Servicios de Enfermería por la UAGRO. Y también es maestro en Salud Pública por esta misma universidad. Actualmente es el jefe de Departamento de Formación de Recursos Humanos de Enfermería de la Unidad de Coordinación Nacional Médica en el INSABI. Y pues bien, le cedo la palabra y los micrófonos al maestro Mario Alberto y pues les invito a disfrutar de esta sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esa sesión. Muy buena tarde. Como ya bien me han presentado, esta tarde estaré compartiendo con ustedes un poco de lo que seguramente muchos de las y los colegas enfermeras y enfermeros tenemos claro respecto de el diseño, de la planeación, de la estructuración del cuidado que realiza enfermería y que esta tarde hemos de denominar Plan de Cuidados de Enfermería en Personas con Diagnóstico de COVID-19, justamente en esta estrategia de la Dirección de Educación Continua. Cuando nosotros hablamos de establecer la planeación de los cuidados, seguramente tendríamos que remontarnos y establecer perfectamente que esta estrategia y esta herramienta de la cual estamos hablando es el proceso de atención de enfermería y que a lo largo de el cuidado que la enfermera brinda a los usuarios, a las personas que va a cuidar, lo hace a través de esta metodología muy importante. Entonces, no perder de vista que esta metodología se desarrolla en diferentes fases interrelacionadas y que entonces me refiero a que esta primera fase iniciará con la valoración y que aunque seguramente no hablaré de ello en esa sesión de manera directa, no quiero dejar de mencionar que cada una de las etapas son relevantes e importantes, ya que cada una de estas etapas va a otorgarnos información y datos relevantes para el proceso del diseño de la estrategia de un plan de cuidados. Entonces es muy importante definir esta tarde con ustedes que cuando nosotros hablamos del diseño de un plan de cuidados, definamos primero que cuidar con base y de acuerdo a la norma oficial mexicana 019 es una acción, es decir, cuando nosotros planeamos el cuidado estamos estableciendo estrategias para llevar a cabo esta acción de cuidado y que este cuidado, tal y como lo describe la norma, se tiene que realizar en las personas previo a la evaluación o a la valoración de la dependencia o independencia que esta persona va a presentar y que entonces seguramente eso de manera inmediata a todas y a todos nos liga hacia los modelos, hacia los elementos, hacia las teorías del cuidado de enfermería. Entonces no dejemos de vista que la norma oficial mexicana 019 define perfectamente lo que es cuidar y vuelvo a reiterarlo, cuidar es una acción
para desarrollar por alguien lo que esta persona no puede hacer por sí misma, y esto tiene que ver o es en relación a las respuestas humanas. Luego entonces, una respuesta humana está perfectamente identificada y relacionada con todo aquel fenómeno que presente una persona y que esto pudiera ser explicable y relacionado y que no tiene nada que ver con las cuestiones patológicas que se pudieran estar presentando. No perdamos de vista y no dejemos de lado que este cuidado, y una vez más hago referencia a la norma oficial mexicana 019, se clasifica y subdivide en cuidados de baja, de mediana y de alta complejidad, y que en cada uno de estos niveles, secciones o grupos de cuidados se van a manifestar las competencias del profesional del cuidado, y que entonces cuando estoy hablando de un cuidado de baja complejidad, seguramente me estaré refiriendo a aquel cuidado que se desarrolla en una persona que no presenta alguna morbilidad, comorbilidad, no presenta algún estado patológico y que por lo tanto los cuidados van a ser de mantenimiento de su salud. Y así seguramente podremos definir cada uno de ellos hasta llegar a los cuidados de alta complejidad, en donde estos cuidados de alta complejidad van a requerir no solamente de un personal o profesional de enfermería que cuente con ciertas competencias y además ciertos conocimientos demostrados, sino que además el uso de equipo médico y biomédico de alta tecnología es una característica de este tipo de cuidado de alta complejidad. Entonces, una vez definido esto, también tenemos que dejar muy claro que en el contexto de la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud mexicano, la enfermera es un elemento importante, fundamental, tendría que decir yo, de los equipos interdisciplinarios que trabajan día a día para salvaguardar la salud de las y los mexicanos. Y en ese sentido, estoy diciendo que la intervención de enfermería también la podemos clasificar en intervenciones independientes, interdependientes y dependientes, y que las más relevantes en el contexto de la práctica asistencial de enfermería tienen que ser las intervenciones de tipo independiente, es decir, este tipo de intervenciones serán las que se tengan que evidenciar, manifestar y ejecutar durante todo el proceso de el cuidado que va a brindar la enfermera. Luego entonces, y una vez descrito esto y comentado que la valoración es la parte principal y que esta valoración que el profesional de enfermería realiza y que tiene algunas etapas relevantes e importantes en las que nosotros como profesionales de enfermería tenemos que recolectar datos a través de una entrevista, evaluar esos datos que recolectas de la entrevista a través del uso de medios o elementos que te permitan validar la información, corroborar la información, llevar esos datos que obtenemos de la parte subjetiva a la parte objetiva, hacer una medición basal, con esto obtener datos, trasladarlos a la información para irnos a la siguiente etapa que seguramente será la del diagnóstico. Y que este diagnóstico o juicio clínico de enfermería tiene que estar sustentado en los datos que previamente has recolectado y que además has asociado y has agrupado, que es una parte muy importante y fundamental en el proceso de la planeación del cuidado, ya que una vez que has valorado y realizas tu identificación, entonces podrás establecer un juicio clínico, y este juicio clínico tendrá que responder al lenguaje que se esté utilizando. Es necesario, importante decir que el lenguaje que ha permeado en el mundo y en México, en el Sistema Nacional de Salud mexicano, es el lenguaje que hemos adoptado de esta asociación norteamericana, NANDA Group, y que a través de este lenguaje y su taxonomía 2, con sus 13 dominios, 47 clases y el establecimiento de los diagnósticos de enfermería en cada uno de ellos, hoy podemos precisar que las respuestas humanas que el profesional de enfermería identifica en la valoración reales
y potenciales se van a traducir en estos diagnósticos o juicios clínicos de enfermería. Tener muy presente que este lenguaje y esta metodología cambia constantemente de manera bianual, trianual, y que entonces hoy día tenemos diagnósticos centrados o focalizados en el problema, diagnósticos de riesgo, de promoción a la salud, y que en ese contexto se podrían ubicar también los síndromes. No debo de omitir mencionar que es muy relevante considerar que este lenguaje, si bien nos permite establecer y ir estandarizando la forma en que las y los profesionales de enfermería definimos los problemas que se presentan en los usuarios, también es muy importante decir que estos están establecidos a través de 7 ejes o de este famoso sistema multiaxial, y que cada uno de estos diagnósticos enfermeros que nosotros escribimos, estos juicios clínicos, tienen que tener una metodología y una lógica sustentada en este sistema multiaxial para definir y esclarecer, especificar el diagnóstico y la respuesta humana que está alterada, y con ello no permitir la ambigüedad y la falta de información a la hora de planear. Y bueno, una vez que estamos en la etapa del diagnóstico y ya conocemos e identificamos el problema, y no dejar de lado que este diagnóstico tiene cuando menos 3 elementos importantes que todos ubicamos, que es el problema, la etiología y la sintomatología, o que bien podríamos ubicarlos en el contexto de la etiqueta diagnóstica, del factor relacionado, factor de riesgo y las características definitorias. Entonces el problema tiene una causa y esa causa tiene un efecto, que son los signos y síntomas, y que la causa y el efecto tienen que ser de grupos diferentes. Entonces, a la hora de que yo valoro, utilizo una metodología, que también es necesario decir que en el sistema ha prevalecido esta metodología para evaluar a través de los 11 patrones funcionales de salud. Entonces es importante definir que cuando yo ya hice esta recolección, voy a establecer un plan de cuidados. Este plan de cuidados me tiene que permitir de manera directa garantizar que con este plan, con este diseño de estrategias, yo ya tengo muy claro cuál es la causa del problema y cómo voy a incidir en el problema. Y esto es un elemento muy importante para todo el auditorio que me escucha, y seguramente más importante para los colegas enfermeras y enfermeros, que es necesario que cuando yo tengo identificado la causa del problema, desde acá yo identifique si realmente lo que yo escribo, lo que yo documento, lo que yo visualizo es un diagnóstico enfermero, porque un diagnóstico de enfermería se tendría que resolver con intervenciones de tipo independiente, mientras que si el factor causal, la causa del problema, es una condición que enfermería no pueda resolver con intervenciones de tipo independiente, entonces eso podría ser un problema interdependiente o problema de colaboración. Y es allí donde esta parte importante de establecer un plan de cuidados, que podemos tener diversos planes de cuidados con diferentes enfoques para resolver problemas, pero que vuelvo a reiterar una vez más, acá será siempre muy necesario que el tipo de intervención que se manifieste en los planes de cuidados de enfermería sea predominantemente las intervenciones de tipo independiente, y que también el nivel de relación, me estoy refiriendo a la interacción que va a tener el receptor del cuidado, que es la persona, tenga que ver con elementos que favorezcan a la seguridad, que significa brindar o establecer estrategias, acciones con el menor riesgo posible para la persona receptora del cuidado, con eficiencia, y que además estos se puedan documentar en cualquiera de los contextos, y específicamente hoy de COVID-19. Y entonces vean ustedes que el diseñar un plan de cuidados en enfermería va a permitir que nosotros podamos contar con un instrumento que nos permita identificar, comunicar y documentar las acciones del cuidado de manera integral,
Cuando digo holístico, integral, me refiero a la parte biológica, psicológica y social de la persona, lo cual significa que no solamente voy a identificar y atender lo que estoy viendo a través de mis ojos, sino que también es muy importante que este cuidado que nosotros otorguemos pueda resolver las situaciones relacionadas con las respuestas humanas de la persona, que son el eje central de la práctica de enfermería. Y por lo tanto, por supuesto que es importante que nosotros, dentro del contexto de la práctica de enfermería, establezcamos y diseñemos estrategias que sean funcionales para resolver estos problemas y que esas estrategias de cuidado, que esas intervenciones con su conjunto de actividades puedan resolver de manera directa la causa del problema y que no estemos estableciendo o desarrollando actividades que no nos ayuden a resolver esta situación. Y es por ello que lo que voy a presentarles y vamos a comentar a continuación tiene que ver con planes de cuidados de tipo bifocal o de tipo interdependiente. ¿A qué me refiero con esto? A que es considerado dentro de todas las estrategias que se han establecido desde los lineamientos para elaborar planes de cuidados de la Comisión Permanente de Enfermería, del manual de planes de cuidados de enfermería, establecer que enfermería tendría que trabajar con todo el equipo multidisciplinario porque estamos atendiendo a una persona y cuando hablamos de una práctica colaborativa centrada en la persona por un equipo interprofesional, entonces se refiere a que no va a venir el médico y va a decir, bueno, yo solamente voy a ver el pulmón y va a venir el terapista físico o terapista de cualquier tipo y diga yo voy a ver esta parte. Al usuario, al receptor del cuidado lo tendremos que ver como una persona y cada uno de nosotros atender esta situación bajo esas consideraciones. En ese sentido, entonces la propuesta es que enfermería, aún y con los elementos que pueda tener de su profesionalización o de la práctica avanzada que pueda desarrollar en cualquiera de los contextos en que se desarrolle, no pierda de vista que el trabajar de manera colaborativa e interprofesional le va a permitir resolver los problemas que identifica de manera real y potencial en los usuarios bajo cualquier condición o bajo cualquier tipo de patología. Entonces, entrando en materia y entrando en temas, sabemos todos perfectamente que SARS-CoV-2, que ha venido a generar un contexto de pandemia importante y que nos ha encontrado en un momento en que el enfoque en el que reaccionamos fue un enfoque reactivo ante la situación que se estaba presentando y que esto permitió que el profesional de enfermería supliera o desarrollara un rol complementario y suplementario del cuidado bajo cualquiera de los enfoques teóricos o metodológicos del cuidado que ustedes quieran abordar, va a permitir entonces que enfermería centre sus acciones de cuidado bajo estas consideraciones. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que habría que desarrollar para establecer un cuidado centrado en la persona? Vean ustedes, primero, intervenciones oportunas y de seguimiento en el primer nivel de atención con un enfoque siempre de atención primaria a la salud. Garantizar que las acciones en los pacientes identificados, diagnosticados, se haga a través de una hospitalización temprana si es que esto se requiere. Mantener un monitoreo continuo y esto no solamente está relacionado o enfocado hacia el paciente hospitalizado, sino en cualquiera de los contextos en que se puede ubicar, que se garantice la calidad de la atención y que entonces cuando yo hablo de calidad de la atención no solamente me estoy refiriendo a una calidad técnica y una calidad percibida, sino que me refiero a ese hexágono de la calidad en la que nosotros hablamos de que sí debe de haber una calidad técnica, debe de haber una calidad interpersonal, una calidad percibida, pero también tendrá que haber una calidad política, una calidad de costo-beneficio, sobre todo en estos pacientes, que nos permitan establecer un trato digno a esta persona y garantizar una humanización del cuidado que sabemos que es uno de los patrones si establecemos una valoración a través de esta metodología de patrón funcional de salud que se ve afectado en este tipo de pacientes. Garantizar que el cumplimiento de la atención
se dé y se vea centrada en estos algoritmos de atención de los pacientes y que entonces permita al profesional de enfermería una gestión efectiva de la medicación centrada también en el problema principal, seguramente en la gran mayoría de los casos, de la hipoxemia. Tener un inicio oportuno del manejo ventilatorio y entonces vean ustedes cómo antes de planear, y justo por eso este slide acá, para decir que seguramente desde aquí ustedes, si hablo de las principales recomendaciones que vamos a tener con estos pacientes, a la hora de diseñar mi plan, a la hora de diseñar las estrategias y de además, cuando ya voy a la fase de la ejecución, tendría que tener muy claro cuáles son los elementos que como profesional de enfermería debería de tener, qué competencias, qué conocimiento, qué habilidades, qué destrezas tengo que desarrollar, imagínense, para poder cuidar y brindar un cuidado seguro a esta persona con diagnóstico de COVID-19. Garantizar ventilación mecánica oportuna, segura, bajo el contexto del cuidado independiente de enfermería y, sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes, que lo que hemos mencionado desde que hablamos de la seguridad del paciente, es la prevención de los eventos adversos asociados a la atención que el profesional de enfermería brinda y también en ese equipo interprofesional, que es la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, y que todo este contexto, vean ustedes, se va a centrar entonces en estos elementos. No perdamos de vista nunca que el diseñar cuidado, el establecer un plan de cuidados tiene que tener una estrategia clara, concisa, precisa y segura de lo que se pretende lograr con estos pacientes, y que el objetivo que pretendamos lograr no sea un objetivo para un sujeto cartesiano, ¿no? Para un sujeto que no existe, porque de repente decimos el paciente tiene limpieza ineficaz de la vía aérea, el paciente tiene perfusión tisular de este tipo, ¿ok? ¿Cómo lo resuelves? Como enfermero, ¿podrías resolverlo? No puedo resolverlo con intervenciones de tipo independiente, perfecto, trabaja con el equipo interprofesional, define y clarifica en la documentación de tus acciones que esto se llama problema interdependiente, trabaja con el equipo y juntos resuelvan el problema que el paciente va a presentar. Entonces, ya les decía, un elemento fundamental, y si ustedes lo quieren ligar con los sistemas críticos para la seguridad del paciente en este modelo, pues hablemos de prevención de infecciones, pero también hablemos de las competencias y capacitación del personal. Ya decíamos, necesito tener habilidades, conocimientos, destrezas, y también es importante garantizar quién va a brindar ese cuidado y la seguridad de la persona. Entonces, quien brinda el cuidado es alguien que también está en una condición de riesgo. Por eso es muy importante que dentro de todas estas recomendaciones, el profesional de enfermería y el equipo transdisciplinar que va a brindar cuidado utilice equipo de protección personal seguro para realizar estas acciones, y que ustedes sabrán que la bibliografía existente en el mundo hoy habla de que muchas de las situaciones que acontecieron durante todo este proceso agudo de la pandemia y del contagio y deceso del profesional de salud tendría que ver con el retiro de este equipo y el manejo inadecuado de los procesos de limpieza y desinfección de las superficies hospitalarias que condicionaban riesgos para la atención, y que entonces esto también es un elemento muy importante, necesario de visualizar y de resolver durante el proceso del cuidado. Y entonces, y ya entrando en materia, hablemos entonces de que a la hora de definir los planes, yo he puesto solo algunos ejemplos con la finalidad de llevarlos a una realidad muy práctica de qué y cómo debemos de estar cuidando. Es decir, será muy importante hacer una evaluación bajo cualquiera de los elementos, en este caso utilizando para este ejemplo con estos planes que fueron intersectoriales, definidos también por algunas instituciones y utilizados de manera directa por alguna de ellas, tener acá presentes, vean, que cuando nosotros evaluamos podemos encontrar en este caso el patrón funcional 2, nutricional metabólico alterado, el dominio 11 y clase 6, termorregulación, y podemos tener acá un juicio clínico que se asocia a ello, que es la termorregulación ineficaz asociada o relacionada
¿verdad?, a enfermedad, manifestado por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal por encima de los rangos normales, el escalofrío, la hipertensión, la piel caliente al tacto y el rubor y taquicardia. Y entonces, estas condiciones nos permiten identificar que aquí tendremos que trabajar de manera interdependiente, porque ¿cuál es la causa del problema de la termorregulación ineficaz? Pues que hay una respuesta sistémica inmunológica. El paciente tiene un diagnóstico de COVID-19 y aunque nosotros quisiéramos resolver estas condiciones y estas acciones, sería muy importante decir que de manera independiente seguramente no lograremos un resultado, cuando menos no de manera inmediata, en la precisión de esto, y con ello establecer entonces que el cuidado y el plan que vamos a establecer es un plan de cuidados interdependiente. Vamos a trabajar con el equipo, voy a desarrollar acciones de tipo independiente, pero seguramente también estaré estableciendo intervenciones y actividades de tipo interdependiente. Para esto, entonces vean que el resultado esperado que se establece acá es mantener una termorregulación y que lo estaremos midiendo nosotros a través de la frecuencia cardíaca apical, de la respiratoria, de la temperatura cutánea y de la hipertermia que se pudiera estar presentando. Medirlo a través de las escalas y siempre hago esta recomendación importante de si bien nosotros, ya lo comentaba, utilizamos definiciones y clasificaciones de diagnósticos de Nanda Group, también es importante decir que esta metodología que presento y que estos resultados tienen que ver en un plan de cuidados, quizá muy técnico, teórico. Los resultados son establecidos a través de NOC, que es la clasificación de resultados de enfermería, y que nosotros tenemos una oportunidad muy importante en la parte asistencial, en el cuidado directo a pie de cama, que es muy común que nosotros queremos establecer indicadores que no evaluamos y que no valoramos. Entonces, vean aquí que nosotros tendríamos que establecer los indicadores, ¿sí? Estos indicadores tienen que ser establecidos con base en los signos y síntomas que el paciente presenta, y que esos signos y síntomas que el paciente está presentando son lo que yo sí puedo medir. ¿Se imaginan que yo dijera acá que voy a establecer indicadores que ni siquiera medí, ¿no? Algún indicador que no tengo acá no establecido. Entonces, ¿cómo quisieras medirlo? ¿Podría medir la hipertensión como un indicador? Por supuesto que sí podría medirlo. ¿Por qué? Porque es un parámetro que yo ya evalué y que me di cuenta que está relacionado con el patrón nutricional metabólico y que es así como se ve manifestado. Entonces, esto es importante y que la medición de estos nos va a permitir medir el resultado y medir el indicador, que es la parte más importante. Entonces, no pierdan de vista, estimadas y estimados colegas, que nosotros, cuando brindamos el cuidado y establecemos cuál es el objetivo que queremos lograr, lo que sigue es decir cómo lo vamos a resolver y cómo lo vamos a lograr. Las enfermeras y los enfermeros no tenemos varita mágica. No significa que la termorregulación se va a ver modificada de manera directa e inmediata, ni tampoco significa que yo voy a decir a la hora de evaluar, sabes, mi paciente tenía termorregulación ineficaz, ¿sí? Grave y ahora la tiene leve. No, eso no se establece de esa manera. Nosotros medimos y establecemos el resultado a través de la medición de los indicadores. Entonces, yo sí puedo decir, compañero, colega, te entrego a este paciente con una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria moderadamente comprometida, porque es lo que estoy evaluando, estoy midiendo el indicador, y entonces dejar un poco de lado cuando nosotros decimos en nuestras entregas de turno, en nuestros enlaces con los colegas, te dejo el paciente hemodinámicamente estable. No estoy midiendo todas esas condiciones, estoy midiendo solo un parámetro que se llama indicador, y que ese indicador sí me va a permitir de manera objetiva medir lo que medir el impacto de mi cuidado, porque realmente eso significa medir un indicador, medir el impacto del cuidado que se está estableciendo. Y en este sentido, vean ustedes, definir cuáles son las intervenciones. Es importante hacer algunas precisiones y comentar, ejemplo, que algunas de las intervenciones que podemos tener a través de la clasificación internacional o de la clasificación de intervenciones de enfermería NIC, ¿verdad?,
son algunas de las que hemos colocado ustedes acá, con la finalidad de establecer solamente una propuesta metodológica para atender a estos pacientes y que nosotros establezcamos la monitorización de signos vitales. Es importante decir que a lo mejor para la parte técnico-didáctica es importante decir que hay que monitorar signos, que hay que registrar los signos, pero con monitorear el signo vital, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura corporal, con monitorear y observar no se resuelve, ¿verdad? Tiene que haber una intervención complementaria que vaya a resolver la causa del problema, que me ayude. ¿Creen que con alguna de estas intervenciones yo voy a poder resolver el problema de mejorar la frecuencia cardíaca, apical, respiratoria? Seguramente no, porque con monitorear no se resuelve ninguna de estas cuestiones. ¿Qué tengo que hacer? Incidir. ¿Y qué les dije? Que las intervenciones de enfermería tienen que estar dirigidas ¿hacia qué? Hacia el factor causal. ¿Cuál es el factor causal de este paciente? La enfermedad. ¿Qué enfermedad esto? ¿Qué virus? SARS-CoV-2. Es una enfermedad de verdad sistemática, inmune. Entonces, ¿puedo resolverlo de manera inmediata? Vamos a trabajar en equipo, con el equipo multidisciplinario para poder resolverlos. Otra de las intervenciones importantes será la regulación de la temperatura corporal y vean ustedes, monitorear la temperatura, controlar la presión arterial y con ello, reitero una vez más, estas propuestas que vienen a través de esta clasificación de intervenciones de enfermería son muy didácticas. No obstante, aquí en la parte de la ejecución y previo a esto, me refiero a la ejecución, tener definidos cuáles son las tareas, cómo vamos a intervenir, cómo vamos a cuidar a estas personas, porque previo a esto ya hubo una identificación de estas necesidades. ¿Qué otras intervenciones serían importantes para resolver el problema de la termorregulación? El tratamiento y control de la fiebre, la administración de la medicación y como ustedes pueden ver acá, ya tenemos intervenciones de tipo independiente, pero también intervenciones de tipo interdependiente y quizá en nuestro contexto, ¿verdad? La administración de los medicamentos como una intervención de tipo dependiente, pero que esto no impida que el tipo de intervención que prevalezca sean las intervenciones de tipo independiente a la hora de definir los planes. Será importante también, observen por favor, el control de las infecciones, de acuerdo a lo que se requiere, la importancia de la higiene de manos, la prevención de los riesgos y daños al paciente que ya se encuentra inmunodeprimido y que con estas condiciones seguramente presenta algunas otras consideraciones, la protección contra infecciones, que es un elemento también muy importante, y con ello garantizar algunos aspectos que nos ayuden no solo a trabajar de manera individual, sino también a trabajar con el equipo multidisciplinario y transdisciplinar que nos va a permitir garantizar estas acciones. En este sentido, es importante también, vean ustedes, la protección de los riesgos ambientales que se asocian a la prevención y control de infecciones y que sabemos que en el contexto de nuestra práctica hoy día el sistema ha establecido de manera oportuna, pues todo un paquete y un compendio de acciones dirigidas a la prevención de las principales infecciones y sabemos que los pacientes con COVID-19 seguramente serán pacientes con varios procedimientos invasivos, tendrán algún catéter, alguna sonda y todas estas condiciones tienen que ser vigiladas para controlar el ambiente y prevenir cualquier tipo de infección que se pueda asociar a la atención de la salud. Tenemos otro diagnóstico importante que es la protección ineficaz que está asociado a la enfermedad del sistema inmune y que es manifestado, vean, por la alteración de la coagulación, debilidad, deficiencia neurosensorial, la disnea, la fatiga, la inadecuada respuesta adaptativa al estrés y la tos. Y que esto, vean ustedes, lo estaremos midiendo con algunos indicadores muy precisos. Y entonces vean acá que en este ejemplo de un plan de cuidados, si ustedes pueden ver, hemos pasado del nivel de cuidado o de tipo de intervención independiente, de baja complejidad o de mediana complejidad, a un plan de cuidados en el que estamos estableciendo indicadores que para poder mejorar o modificar esos indicadores voy a requerir de equipo médico, biomédico, medicamentos, de todo un contexto de alta complejidad para poder mejorarlos o modificarlos y con ello medir el impacto que tiene mi cuidado. Entonces vean ustedes qué indicadores queremos medir aquí: nivel de anticuerpos o antígenos,
antígenos, alteraciones en el recuento diferencial de leucocitos. ¿Por qué? Porque el objetivo o el resultado que se espera es tener una respuesta de hipersensibilidad inmunológica en estos pacientes con COVID-19. Entonces, será necesario entonces que el profesional de enfermería cuente con todas las competencias para poder brindar esa atención a este paciente, y que seguramente entonces las intervenciones no solamente se van a centrar en la clasificación de intervenciones de enfermería, que es una propuesta muy interesante y que es un ejemplo fundamental de la enfermería basada en evidencia, pero que también será importante entonces el uso de guías de práctica clínica, guías de recomendaciones del cuidado de enfermería, programas y políticas que las instituciones propiamente desarrollaron a lo largo del tiempo y con la experiencia, que nos permite entonces lograr un trabajo interprofesional a través de estas condiciones. Y si ustedes se dan cuenta, también establezco un problema interdependiente que nos permita definir entonces realmente cuál es la condición que nos está desencadenando o a qué enfermedad del sistema inmune me refiero. A una leucocitosis secundaria a la proliferación del virus SARS-CoV-2 en el intersticio pulmonar, manifestado ¿por qué? Por hipertermia, escalofrío, taquicardia, diaforesis, fatiga, recuento leucocitario, hematomas, disnea, problemas visuales, sensación de hormigueo en piernas, brazos o abdomen y la dificultad para concentrar. Entonces, vean, nosotros atendemos a una persona, porque aunque la persona tenga fiebre, aunque la persona tenga una protección ineficaz, finalmente lo estamos cuidando de manera integral, y sobre esas acciones y sobre esas condiciones nosotros tendremos que incidir para poder resolver. ¿Cuáles serían algunas de estas intervenciones? Recuerden, enfermería ejecuta y desarrolla intervenciones, y cada una de esas intervenciones está contenida o la integran un número importante de actividades, porque de repente luego decimos, es que yo sí hice todo esto, pero no tengo espacio suficiente para documentarlo. La hoja de formato de registros clínicos no me da el espacio. Entonces, tendríamos que tener muy claro que lo que nosotros documentamos es la intervención, en este caso el manejo del shock, que puede ir acompañado de este conjunto de actividades. Realizar gasometrías arteriales para comprobar la oxigenación tisular, vigilar factores determinantes del aporte de oxígeno tisular, también considerar ahí los niveles de hemoglobina de acuerdo a lo que tengamos y podamos en las unidades y del tipo de paciente, monitorar la glucemia, el estado de hidratación, la función renal, y administrar corticoides inotrópicos o lo que fuera considerado de acuerdo a estas condiciones que se van estableciendo. Otra intervención muy importante será el manejo del equilibrio ácido-base, que tenga que tener un fundamento básico, una tarea principal, una actividad principal centrada en monitorear la tendencia del pH arterial y determinar el tipo de desequilibrio que se pueda presentar, y con ello administrar y tratar todo lo que tenga que ver con el monitoreo del estado hemodinámico del paciente, y con ello establecer intervenciones, una vez más reitero, dirigidas a la causa del problema. Siempre voy a dirigir intervenciones a la causa del problema. No es necesario. Recuerden ustedes que habrá problemas y riesgos o causas de estos que con algún tipo de intervención nosotros no podamos resolver. Entonces, no siempre vamos a ir a dirigir intervenciones hacia el problema causal, sino que también vamos a dirigir muchas de nuestras intervenciones a paliar, a mitigar, a controlar los signos y síntomas, sobre todo cuando sabemos que aún con todo lo que estemos desarrollando, esto no es una condición que el profesional de enfermería vaya a poder resolver, y que entonces esto implica que el cuidado tendrá que ser vigilado para otras situaciones. ¿Qué otras intervenciones tenemos acá? Vean, el cuidado en la emergencia, y entonces en esos pacientes, y cuando así se requiere que presenten estas condiciones, el tipo de intervención va a seguir siendo de tipo interdependiente, con un nivel de relación de suplencia. Enfermería va a suplir estas condiciones, y bueno, reitero, ustedes seguramente cuando yo hablo de sistema de suplencia o semicompensatorio, estoy seguro que traen a su mente sistemas de cuidados, teorías y modelos para poder brindar este cuidado
que nosotros establecemos. Y metodológicamente esto sí es muy importante para poder resolver. La monitorización de signos vitales, que es una intervención que ya hemos comentado, con el conjunto de actividades que lo integran, el control de las infecciones, la protección contra las infecciones, y esto nos lleva a un tercer ejemplo que quiero mostrar y compartir con ustedes, que es el exceso de volumen de líquido relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores y que se puede manifestar, y en este caso la propuesta por cambios en la presión arterial, en el estado mental, en el patrón respiratorio, edema pulmonar, que es el problema de colaboración, secundario al acúmulo progresivo de líquido intersticial. ¿Qué indicadores podríamos medir? La presión parcial de oxígeno en sangre, la disnea, la cianosis, el deterioro cognitivo, y que el resultado que se pretende lograr y medir acá es el estado respiratorio y el intercambio en este proceso de respiración. Y que lo vamos a medir a través de estas diferentes escalas. Recuerden que también NOC les tiene una propuesta muy clara de cuáles son las escalas que ustedes podrían estar utilizando para medir cada uno de estos indicadores, y que no es limitativo y que tiene que ser siempre un plan, una estrategia muy clara de cómo se van a hacer las cosas. ¿Cómo resolvemos esto? La propuesta, reitero, no es limitativa a lo que hemos colocado en esta presentación esta tarde. Hay que monitorizar monitorización respiratoria, el manejo del equilibrio ácido-base con acidosis respiratoria. Entonces, monitorear signos y síntomas de exceso de ácido carbónico y acidosis, que permita también, además, mantener, en caso de que ya fuera necesario, el soporte ventilatorio, el uso de antibióticos, antivirales y broncodilatadores, y mantener esa valoración y registro del nivel de conciencia en la escala de medición de Glasgow, o lo que fuese necesario en cada uno de estos contextos. Algunas otras intervenciones muy importantes y relevantes: el manejo de líquidos y electrolitos, el manejo de la ventilación mecánica invasiva, y que esto ya seguramente, ¿verdad?, se asocia de manera definitiva a una práctica de un cuidado de alta complejidad en la que se requieren acciones muy específicas para establecer ello. El manejo de las vías aéreas respiratorias artificiales es sumamente importante, y entonces aquí quiero hacer una pausa necesaria para decir que cuando nosotros diseñamos este plan, que ustedes lo ven, es un plan quizá con algunos elementos básicos, pero es necesario que cuando ustedes establezcan estos planes de cuidados y esas estrategias, pues se vuelvan realmente se vuelvan un profesional del cuidado, estratega, que defina cuáles van a ser los medios para lograr estos resultados que nos hemos planteado, y que no simplemente digamos, vean, administrar diuréticos prescritos. Ok, ¿esto es claro o no es claro? Es muy ambiguo, ¿no lo creen? Nosotros tendríamos que definir esa estrategia para decir quién. La enfermera general colocará los diuréticos prescritos en horario establecido, en hospitalización o cuando se requiera, bajo la condición del parámetro A, B, C y D. Es decir, las estrategias, cuando nosotros escribimos intervenciones, tienen que responder a las preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? Y claro, queda explícito el para qué lo va a hacer, porque el resultado ya lo hemos escrito antes. Es necesario, para medir estos indicadores, siempre haberlos hecho desde la valoración. Yo no puedo medir un indicador que en mi fase de valoración no recolecté, no medí, no validé, y que posterior lo quiera estar evaluando, lo quiera estar midiendo. Es muy importante, como ya lo comenté también, garantizar que en la fase de la ejecución, en la fase de la preparación de la ejecución, yo considere todos los elementos éticos, bioéticos, de prevención de riesgos y daños al paciente, de las condiciones que tienen que ver, disculpen, con los aspectos de la práctica de enfermería y el código de conducta de los servidores públicos, también aunado a que muchos de nosotros que trabajamos dentro de las instituciones, ¿verdad?, tenemos que garantizar estas acciones, y que en la fase de la evaluación nosotros tendríamos que estar midiendo estos indicadores para que
¿Con qué objetivo? ¿De solamente entregarle un paciente bien al siguiente turno o decir que en mi turno no le pasó nada? No. Recuerden que medir o evaluar en la fase última del proceso de atención de enfermería, la evaluación nos sirve para determinar el grado o el impacto de la intervención de enfermería, la intervención que ejecutaste, el manejo de líquidos, el manejo de la ventilación mecánica invasiva, el manejo de las vías aéreas artificiales con las actividades que desarrollaste, ¿modificó el indicador que te planteaste? ¿Alguno de esos indicadores modificó de gravemente a no comprometido, de grave a ninguno? Si se modificó, ¿en qué sentido y en qué grado se modificó? Y entonces eso nos va a ayudar a evaluar y a medir el impacto real que va a tener el cuidado, la intervención que estás brindando. Porque entonces habría que decir ya en este punto de nuestra plática esta tarde que el proceso del cuidado de enfermería y el diseñar un plan de cuidados de enfermería no solamente se utiliza en la parte asistencial, que es la parte más importante en el cuidado a pie de cama, y para eso hacemos un plan, porque aquí no aplica la del lo no planeado sale mejor. No, nosotros en el contexto de la práctica profesional de enfermería tenemos que ser estrategas de primera línea para definir estos planes de cuidados y que tengan una relación entre el problema, la causa, el efecto, lo que quiero lograr y la manera en que voy a lograr ese resultado. ¿Siempre voy a lograr los mejores resultados? No, no siempre, pero es importante decir que el paciente, el usuario, el receptor, la persona que estamos cuidando pueda tener una acción que le permita en la evolución, en la relación, garantizar que estamos haciendo algo en beneficio de esta persona. Entonces, ir hacia un final diciendo que es importante fortalecer el diagnóstico temprano, dar seguimiento a los casos y contactos. Una vez más, lo reitero y lo tendremos que decir en muchas otras tantas ocasiones, la humanización del cuidado, la hospitalización temprana serán elementos fundamentales de este cuidado y nosotros no podríamos permitirnos que nuestro paciente vaya en decadencia o pierda, se comprometan algunos otros patrones, algunas otras necesidades se ven manifestadas, no mientras el cuidado se esté ejecutando. Y bueno, creo que con esto hemos dejado claro que el definir un plan de cuidados de enfermería, bajo el tipo que ustedes quieran, planes de cuidados autónomos, bifocales, interdependientes, la parte más importante es garantizar que planear, diseñar el cuidado nos va a permitir decir que los resultados que nosotros logremos, si están centrados en un plan que vigile las intervenciones claras y precisas hacia esa relación, nos podrán ayudar a resolver estas cuestiones del cuidado que son la parte esencial y fundamental del profesional de enfermería. Y bueno, creo que tenemos tiempo suficiente para que en caso de que fuera necesario hagan las preguntas o los comentarios que ustedes pueden tener. Muchas gracias, maestro Mario Alberto, por esta ponencia. Les invitamos a las personas a que levanten la mano si quieren abrir sus micrófonos o que escriban por el chat sus comentarios. Hoy nos acompañan de Cotitlán, de la jurisdicción de Tierra Caliente, del Hospital Comunitario de Tulum, también personas del ISSSTE, de la Huasteca hidalguense. Entonces, les invitamos a que nos compartan sus preguntas. Por el momento tenemos un par en Facebook y nos preguntan, ¿qué recomienda para mejorar la confianza al atender a personas con COVID? Estoy seguro que justamente comentaba yo que desde el contexto de la práctica de enfermería y en la ejecución, uno de los elementos más importantes que tendríamos que garantizar
es la relación enfermera-paciente, y que en este sentido creo que esta relación enfermera-paciente se va a ver estrecha, se va a ver más ligada en el momento en que el paciente pueda confiar en la condición del profesional que le brinda el cuidado. Y esto entonces va a significar que el profesional de enfermería tendría que tener una comunicación asertiva con la persona, mantener siempre esa relación, esa comunicación que nos permita garantizar que esa persona confía, que es segura con nosotros y que entonces nos dirá todo lo que necesitamos, porque si el usuario seguramente observa algunas otras condiciones y no se logra establecer una relación enfermera-paciente estrecha, seguramente desde que nosotros valoramos vamos a darnos cuenta de que el paciente no nos dice todo lo que esperamos o todo lo que necesitamos escuchar para establecer un buen juicio clínico de enfermería, y que con ello entonces, si no tenemos una buena valoración y no hay un buen diagnóstico del problema, la planeación del cuidado no se resolverá. Entonces, creo que en la etapa de la planeación del cuidado, cuando nosotros vamos a ejecutar, tenemos que garantizar este decálogo de las enfermeras, de los enfermeros en México, de garantizar la seguridad de la información que recibimos de las personas y establecerlo, porque los pacientes nos observan todos los días y el paciente a veces no sabe si mi nombre es Mario Flores, pero sí sabe que soy el enfermero que lo cuidó y sabe que es el enfermero bajito, peloncito, que lo aspiró en la mañana o que le cambió lo otro. Eso habla de que el paciente establece con nosotros un vínculo importante y que no dice, es la enfermera que no entra o es la enfermera que está en el celular mandando mensajes, porque entonces eso no nos ayuda a establecer una relación estrecha entre las personas. Y estoy viendo nombres y veo que hay colegas y además personas con los que he trabajado en entornos educativos, y un ejemplo que siempre les digo es ¿quién busca a quién en esta relación de la enfermera-paciente? El paciente nos busca a nosotros como profesionales, y eso es como una relación así casi de amor estrecha, porque cuando nos buscan tenemos el compromiso entonces de mantener esa relación. Entonces creo que una pieza fundamental para lograr ese cuidado humanizado y centrado en la persona es establecer desde la perspectiva del profesional de enfermería una relación enfermera-paciente muy estrecha. Creo que sería mi respuesta a esta consideración. Muchas gracias. Y antes de leer otra pregunta del Facebook, aquí en la plataforma Telmex levanta la mano el compañero Rosendo y pues adelante, Rosendo, te escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeros todos. Un ejemplo muy claro, y no quise dejar pasar mi participación con el comentario que hizo respecto a es aquella persona sonriente, es aquella persona que venía de mal humor, etcétera. Pero la empatía y cómo es que las neuronas espejo intervienen en los pacientes. El que yo comparta una sonrisa, por supuesto, que va a contagiar a mi paciente. Entonces, el impacto que se tuvo en los hospitales COVID con un traje de astronauta, hacía pensar precisamente a cualquier paciente que ingresara al hospital que su enfermedad era de muerte, era prácticamente mortal. Y imagínense los pacientes con el nivel de ansiedad, que no pudieran respirar, pero esto sumen el nivel de cortisol que generaba el miedo al ver a personas que le tenían miedo a estos pacientes, pues era tremendo, ¿sí? Afortunadamente, poco a poco fue disminuyendo el miedo, tanto del personal de salud, de los pacientes, pero habría que ver cómo es que podemos nosotros compartir esa sonrisa con nuestros pacientes o esa mirada a los ojos, puesto que no podemos pasar desapercibido este impacto que tuvimos, el solo hecho de vernos con ese traje de, entre comillas, protección con los pacientes y darle esa impresión de una enfermedad mortal. Entonces, era mi participación respecto a ello, el impacto de las neuronas espejo, cómo es que contagia para bien o para mal a un paciente, y sobre los trajes, cuánto daño o cuánto beneficio, entre comillas, generó. Creo que sí hubo un gran impacto para mal en ese sentido respecto al impacto de cortisol, miedo, ansiedad en nuestros pacientes. Es cuanto, gracias.
Sin lugar a dudas es algo muy importante y sé que quienes estuvieron en esas áreas y desarrollaron esa tarea tuvieron una experiencia importante y que entonces eso también nos permite y nos hace avanzar y considerar que esta práctica de enfermería y esta experiencia que hemos vivido nos tiene que servir para bien y que si dentro de la práctica de enfermería que tenemos hoy día ha ido avanzando desde una práctica empírica hasta llegar a un conocimiento sólido de nuestra profesión a través de las teorías, de los modelos de cuidado, tendríamos que analizar entonces en este momento con la aportación que hace el compañero acá en la sala, qué tendríamos que hacer en este momento de la historia, ¿no? ¿Qué tendríamos que definir? ¿Cómo tendríamos entonces que redefinir los conceptos metaparadigmáticos de enfermería y cómo redefiniríamos a la persona, cómo redefiniríamos al cuidado de enfermería y cómo redefinimos al entorno? Porque entonces hay que decir que en nuestro entorno actual, en el entorno vigente, yo voy a tener que entrar a un área de este tipo y voy a usar este equipo de protección en el contexto ¿no? Para protegerme a mí, para proteger a la persona, y que entonces será una tarea y que creo que la invitación es a que escribamos, a que arrastremos el lápiz y que entonces en este momento de la historia nosotros comencemos a decir cómo redefinimos eso y cómo replanteamos esta nueva manera de vivir y de cuidar, porque eso es una situación que ha llegado y que va a ser parte del contexto de la enfermería del mundo moderno. Muchas gracias a ambos. En Facebook, Carmen Benito nos pregunta: en el diagnóstico e intervenciones de enfermería, ¿cómo describirlos cuando el espacio es muy limitado y no permite describirlos por procesos? Desde el Hospital Comunitario de Tulum, nos preguntan. Excelente, qué gusto. Pues vean que justamente yo estoy convencido y seguro por la experiencia propia y la experiencia acumulada en la dirección de enfermería del INSABI a través de todo el equipo tan importante que trabaja acá, que los formatos de registros clínicos de enfermería, llámense como se llamen, por ahí porque pues, hoja de enfermería, el formato de enfermería, el formato de registros clínicos, esquema terapéuticos, como en algunas instituciones, están diseñados, colegas, metodológicamente para redactar y documentar lo que se tiene que documentar. Entonces, yo sí sugiero que en esta parte de cuando redactamos un diagnóstico de enfermería o un juicio clínico, siempre tengamos claro que tiene 3 elementos, ¿no? Un problema, una causa, un efecto. Y que si bien hoy día Nanda Group en su actualización 21-23, en donde nos dice que también podríamos agregar población de riesgo y condiciones asociadas, nosotros tengamos muy claro qué es lo que estamos identificando y aún más, compañeros, priorizar, que es la situación más relevante. Desde el punto de vista gerencial, yo les puedo decir que de repente nos topamos por ahí con que nos dicen, es que tienes que escribir un diagnóstico por turno. No, nosotros tenemos que evaluar a nuestro usuario, documentar lo que estamos encontrando, el problema, y que si ese problema no se ha resuelto en las primeras 4 horas y yo tengo que entregar el turno al siguiente colega, pues entonces tendría que ese diagnóstico persistir, prevalecer y resolverlo siempre priorizando. Y para priorizar, entonces, utilizar las metodologías que hemos tenido que aprender, quizá la más básica que tiene que ver con la priorización de necesidades básicas de la propuesta Abraham Maslow para nosotros poder ir resolviendo. Pero entonces yo creo que la propuesta es tener muy claro, así como yo les decía, de repente queremos escribir baño del paciente, cambio de sábana y esto, estamos escribiendo o documentando actividades. Escribamos intervenciones y esa intervención tendrá un acúmulo, un conjunto de actividades que los profesionales del cuidado identificamos y conocemos. Entonces, creo que los formatos están metodológicamente bien diseñados y que lo único que tendríamos que empezar a establecer es a escribir realmente lo que hemos identificado, evaluado y concentrarnos en esta tarea de escribir problema, causa, efecto, y con ello creo que resolvemos mucho de esas situaciones. Muchas gracias. Otra pregunta también desde el Facebook es, ¿cómo podemos involucrar a la familia en cuidados posteriores? Esa es una parte fundamental y sin lugar a dudas dentro de la práctica de enfermería, dentro
de esta definición propia de cuidar, es el cuidado dirigido a la persona, pero también a la familia, a la comunidad y a su contexto. Entonces, siempre va a ser importante que dentro de nuestro plan de recomendaciones, como lo llamamos en enfermería, desde que el paciente está hospitalizado y cuando está en una fase, dependiendo de la unidad médica en la que se encuentre, se viera una fase o un área de prealtas, en donde quizá ya pudiera estar un familiar el que estamos orientando, comenzar a educar a estos pacientes. Hoy sabemos que con el uso de las tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, nosotros podríamos estarlos educando. Y sé que también que estas sesiones en las que nos encontramos son abiertas al público. Entonces, desde acá podríamos educar a la familia, debemos de estar educando a la comunidad con información abierta para garantizar que ellos puedan ser partícipes activos del cuidado, pero para lograrlo, ¿qué tendremos que hacer nosotros como profesionales de enfermería? Entonces, brindar un sistema de cuidado educativo y semicompensatorio también al familiar para enseñarlo, guiarlo de cuáles van a ser los cuidados que podría brindar, y que esto permita una continuidad del cuidado, porque quien va a continuar el cuidado siempre y cuando desde el contexto de dependencia e independencia lo haga será el propio usuario, pero en ese sentido la independencia o dependencia le permitirá ir hacia cuidados que sí se puedan desarrollar por el familiar en casa. Entonces mi recomendación es la educación, y no solamente desde cualquier medio o hospitalario me refiero, sino que utilicemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para lograr esa educación y mejorar los conocimientos y competencias del familiar, y con ello vincularlo y lograr que sea una red de apoyo importante para estos usuarios post-COVID, y que los resultados del cuidado se puedan ver mejorados. Bien, muchísimas gracias. Tenemos muchas felicitaciones de Alejandra, del Hospital General de Huichapan. Dariana Michelle dice que muchas gracias, muy clara la información. Teresa Reyes nos comenta que una excelente ponencia, gracias por su aportación y felicidades. Jocelyn Sánchez también nos dice una excelente ponencia, muchas gracias desde el Hospital de Tecaltitlán, Juan Aldama. También incluso mandan saludos desde San Juan del Río, la Cruz Roja, desde el Paraguay, están viendo en Facebook. Y pues bien, no queda más que agradecer al maestro Mario Alberto Flores. No sé si quiera dar un comentario final para terminar esta sesión, antes de, justo para concluir. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer, porque creo que estos espacios son muy importantes para difundir conocimiento. Agradecer también y a los colegas enfermeras y enfermeros que nos escuchan. Creo que con todo lo que hemos dicho, con toda la experiencia que hemos vivido, tendremos que todos concluir que el proceso de atención de enfermería y que el plan de cuidados de enfermería es una herramienta fundamental, compañeros, que no lo veamos como más trabajo, como una carga, como una sobrecarga, porque luego decimos, ay, es que quieren que hagamos diagnósticos enfermeros, voy a tener que llevar mi libro de diagnósticos en la bolsa o en la mochila y esto me genera conflicto y demás. No, el poder planear utilizando una metodología, sea la que sea, con el lenguaje que sea, porque también hay que precisarlo, y aunque he mencionado algunas asociaciones como Nanda Group, no son los únicos lenguajes que existen en el mundo, al menos algunos dos más importantes de España, ATIC, que podríamos utilizar y que son importantes, y que entonces creo que la conclusión más importante es, colegas, necesitamos competencias para poder establecer cuidados, y después de ello también establecer una herramienta fundamental que es el proceso de atención de enfermería, y que estos planes que nosotros hagamos sean planes que metodológicamente logren resultados, que no sean un plan de cuidados que escribimos en una hoja o que lo hacen los directivos para ponerlos ahí en un área y alguien los pueda ver. No, que sean planes que se pueden ejecutar, y que esas acciones que ustedes escriban en sus planes sean cosas que ustedes puedan ejecutar, que tengan las competencias para desarrollarlas y que además sean dirigidas a lograr el objetivo que está pensado. De lo contrario, esta herramienta no va a funcionar. Les agradezco a todas y a todos su tiempo. Un saludo a todos los que nos escucharon esta tarde.
Muchas gracias. De nuevo agradecemos al maestro Mario Alberto Flores y les recordamos que para que puedan ser acreedores a su constancia, ingresen a la página web capacitación.insabi.gov.mx/ciesabi y ahí, si es que no se han registrado, hay que hacer un registro único. Si ya lo han hecho, pueden iniciar sesión y entrar a la sección de seminarios permanentes, de ahí al apartado de seminarios permanentes en COVID-19 y encontrarán hasta arriba esta sesión y podrán realizar la evaluación para que sean acreedores a su constancia. Pues bien, muchas gracias de nuevo, maestro Mario Alberto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la siguiente semana, el martes, con el seminario de Medicina General.